Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 23 de la historia del curso de Historia de la Matemática. En este caso vamos a hablar sobre la matemática del siglo XVII. Este es el primero de dos videos y en este caso vamos a hablar sobre matemáticos en Francia. El segundo video va a tratar sobre el uso de la probabilidad o el desarrollo teórico de la probabilidad y hasta cierto punto puede resultar un poco extraño que estemos haciendo un video donde o dos videos donde el primero nos da una división geográfica mientras que el otro nos da una división temática. Sin embargo, hasta cierto punto tiene sentido. Y después vamos a elaborar un poco más, vamos a hablar en las siguientes semanas, por ejemplo, sobre Euler y sobre otros matemáticos de la época, pero por el momento esta es la división que vamos a hacer al menos en esta parte. Eh, como siempre, empezamos con una frase. Bonaparte, que de hecho hasta donde me parece que sí, que Bonaparte, al igual que Garfield, en los Estados Unidos casi un siglo después, es de los pocos líderes, grandes líderes de la historia de algún país que han de hecho dado incluso una prueba matemática, en este caso es una prueba del teorema de Pitágoras. Y Napoleón, una de las cosas que él dice es que el avance y perfección de la matemática está íntimamente ligada con la prosperidad del Estado. También encontré bastante simpática otra cita de Bonaparte que nos dice que nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Bueno, como siempre, la fuente que damos, o sea, la fuente de la que sacamos la mayor parte de del material de este video es el libro por Merzbach y Boyer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre estos seis caballeros. Es muy posible que ustedes hayan escuchado de estos cuatro de acá. Es posible que no hayan escuchado de estos dos. En orden es Jean Lejeune d'Alembert, Etienne Bessou. Este señor nos vamos a referir a él por la mayor cantidad del tiempo por como el Marqués de Condorcet o simplemente como Condorcet. Su nombre como buen noble de su época es bastante largo y complicado. Él se llama Jean-Marie Antoine Nicolas de Carit, Marqués de Condorcet. Eh, este es eh, Joseph Louis Lagrange, o su nombre de nacimiento es Giuseppe Louis Lagrange, porque él, a pesar de que por la mayor parte de su vida trabajó y vivió en Francia, él es italiano, nacido y criado en Italia, eh, pero eventualmente va a estudiar, me parece que es a la Sorbona, y se queda en Francia el resto de su vida. Este de acá es Gaspard Monge, del que vamos a hablar un poco y que tiene que ver con un montón de cosas en geometría, a pesar de que, bueno, él no es el único, pero en esta lista, pero él no es matemático de profesión originalmente, o al menos no de formación, sino que él es arquitecto e ingeniero. Y el último, que tampoco es necesariamente matemático de profesión, pero hace aportes importantes a la matemática, es Lázaro Carnot, que es este señor que vemos acá, que como lo podemos ver acá, está con un cierto uniforme militar y él era militar efectivamente. Bueno, empecemos por D'Alembert. D'Alembert nace en 1717, tiene una historia un poco incómoda. Resulta que D'Alembert, sus padres biológicos son Claudine Guérin de Terzin y posiblemente aniquilé ese nombre, así que pueden buscarlo. Eh, y su padre era Louis Camus de Touché, me imagino que es como se pronuncia, que era un
oficial de artillería en el ejército francés. ¿Qué sucede? Bueno, Claudine era una mujer de la realeza, Louis Camus, hasta donde entiendo, no lo era, pero sin embargo ellos estaban teniendo una aventura. Eventualmente, mientras Destouches estaba en campaña militar fuera de Francia, Claudine se da cuenta de que quedó embarazada y de esto puede ser un poco escandaloso en aquella época y decide pues irse a esconderse durante un tiempo, dar a luz y con pocos días de nacido deja a su a este señor D'Alembert en la iglesia Saint-Jean-le-Rond de París. Por eso es que él se llama Jean Le Rond, porque lo dejaron en la iglesia de Saint-Jean-le-Rond. Él, de los padres de los curas de esta iglesia lo ponen en un orfanato. Sin embargo, su padre al regresar se entera de todo y lo pone, lo busca, lo encuentra y lo pone al cuidado de una familia que él conoce de productores de vidrio y curiosamente de apellido Rousseau, aunque no sé si tendrán algo que ver con Jacques Rousseau. Eh, y el papá no quiere tampoco el escándalo ah, de darse, sabe, que la gente sepa que él tiene lo que a veces se llama como un hijo natural, o si somos un poco más despectivos, un hijo bastardo, a pesar de que el día de hoy esto es eh, algo que no tiene mayor tabú, en aquel tiempo sí lo tenía. Y él lo que hace es que esencialmente pone un fondo bastante generoso para que D'Alembert tenga acceso a educación y para que, bueno, para pagar sus costos de vida. Eh, y bueno, el papá de él, que nunca lo reconoció, muere cuando D'Alembert tiene como 9 años. Entre las cosas que él hace, él colabora con Diderot. Denis Diderot es un filósofo y polímata francés. Esencialmente, él es una eh, lo que llaman en algunos libros como un hombre universal. Diderot es, no sé, un sabio de su época, o sea, es una persona muy docta y en algún momento él decide, digamos, una de las cosas que ustedes deberían saber es que Diderot es profundamente influyente en muchas áreas en la historia de muchas áreas del conocimiento, en historia del derecho, en historia de la filosofía, incluso en historia de las ciencias naturales. El problema es que Diderot era eh, infamemente malo en matemática, al punto de que eso causó de que él saliera de la corte de Caterina de Rusia en su momento, pero eso es, de hecho eso es una de las cosas, busquen, alguien busque para los foros, es el, la anécdota sobre el encuentro de Euler y Diderot al respecto de la existencia de Dios. Es una anécdota bastante simpática. Pero en fin, Diderot es uno de los primeros que empieza a escribir una enciclopedia y esencialmente Wikipedia es la versión, el descendiente directo de los esfuerzos de Diderot. Y si ustedes, posiblemente incluso en las casas de algunos de ustedes o de sus abuelos quizá, todavía existan enciclopedias, estas colecciones de 10 15 20 tomos de libros en los que había un montón de conocimiento de diferentes ramas. Todo esto es
a raíz de esta obra de Diderot, que consideramos la primera enciclopedia, o como lo llamó él, el diccionario de la razón, las ciencias, las artes eh, y de Metier. No, no estoy seguro qué significa de Metier. Bueno, bueno, como les dije, Diderot no era conocido por ser bueno en matemática. D'Alembert decide ayudarle a ese respecto y además D'Alembert y Diderot filosóficamente son muy afines y entre muchas otras cosas, una de de las afinidades que tienen es que los dos son muy abiertamente ateos. Él por mucho tiempo trató de probar el teorema fundamental del álgebra, esta que dice que si usted tiene un polinomio con coeficientes complejos ah, de grado n, en una variable, entonces que este polinomio va a tener exactamente n raíces si contamos posibles multiplicidades. Resulta que este teorema al día de hoy no existe una prueba puramente algebraica. Sin embargo, existen varias pruebas analíticas, siendo la primera y una que es honestamente terriblemente sencilla una vez que hay algunos teoremas previos, es dada me parece que es en la tesis de doctorado de Gauss, como 15 años después de que D'Alembert muera. Bueno, también D'Alembert considera que el cálculo debe estudiarse desde el punto de vista de los límites y no desde la idea de los infinitesimales. Un infinitesimal es esencialmente una eh, cantidad o un número que es más pequeño que cualquier número real positivo, pero mayor que cero. Hay otras definiciones, pero esencialmente ronda ese concepto. ¿Y qué sucede? Bueno, si ustedes lo hacen de esa manera y no son cuidadosos, fácilmente surgen paradojas importantes que no son resueltas sino hasta principios del siglo XX. Pero en ese momento el estudio de límites no era particularmente mejor, simple y llanamente porque esta definición que nosotros tenemos el día de hoy con los épsilons y los deltas, esa es una definición que da Weierstrass a mediados del siglo XIX. Entonces, para este momento, el concepto de límite, aunque se tiene una idea básica, una idea intuitiva de lo que es un límite, el concepto de límite desde un punto de vista formal es, tiene esencialmente el mismo estándar que la idea de los infinitesimales, o sea, no se entiende con todo el rigor. De hecho, los límites es la forma en la que el cálculo estándar se da y la mayor parte de los estudios en análisis se hacen mediante eh, procesos de límite. De hecho, hay quienes definen el análisis matemático como eh, el estudio de cualquier cosa que implique un proceso de límites. Eh, Euler piensa que los infinitesimales son la mejor manera de tratar el cálculo, mientras que D'Alembert dice que no, que se deben estudiar los límites. Si vemos a futuro, D'Alembert es esencialmente el que ganó. La mayor parte de nosotros aprendemos cálculo mediante límites e incluso el cálculo no estándar, que es el cálculo que ve los infinitesimales, que se hizo algo conocido en Rusia durante los 60s y 70s. Es difícil encontrar hoy por hoy trabajos al respecto. Bueno, él también estudia las ecuaciones en derivadas parciales. Nosotros habíamos hablado que los hermanos Bernoulli son unos de los primeros que empiezan a estudiar ecuaciones diferenciales, pero ellos estudian ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de ecuaciones en funciones de una variable y donde en una ecuación
hay una incógnita, hay una función incógnita. Como por decir la función, tenemos la función y igual f de x y queremos saber y igual y. Esa ecuación, espero que ustedes sepan que la solución de esa ecuación es eh, constante por e a la x. Pero D'Alembert, unos cuantos años después, de hecho unas cuantas décadas después que los Bernoulli, inicia el estudio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entre otras cosas, bueno, él lo estudia para movimientos de cuerpo. Otra cosa que pueden buscar para el foro es eh, el problema de los tres cuerpos, porque D'Alembert, aunque no lo demuestra, es uno de los primeros en al menos hacer la suposición explícita de que el problema de los tres cuerpos no tiene solución expresable en términos de funciones elementales. También él lo estudia en ecuaciones diferenciales aplicadas a cuerdas vibrantes. Sin embargo, no va a ser hasta varios par de décadas después de la muerte de D'Alembert cuando Fourier, también matemático francés, pero un par de generaciones después, empieza a estudiar difusión de calor en láminas de metal, que empieza a comprenderse un poco mejor esta teoría. Ahora hablemos de Etienne Bessou. De Etienne Bessou no tenemos tantos datos al respecto de su vida, sin embargo, sí tenemos con respecto a su obra. Y una cosa interesante es que él es uno de los primeros maestros en el estudio en la creación de libros de texto. En matemática, de hecho, hay una cierta tradición posiblemente iniciada con Etienne y también con Lagrange, de quien vamos a hablar en unos momentos, sobre personas que resulta ser muy buenas escribiendo libros de textos, entonces escriben un montón. Eh, Está Lang, o sea, a finales del siglo XX está Lang, que tiene un montón de libros en áreas de... eh, o sea, libros de texto. Es que hay un libro de texto y un libro de investigación son cosas distintas. O sea, muchas veces hay gente que escribe un libro muy especializado, muy técnico sobre su área específica de especialización, pero esos libros usualmente están escritos para expertos, mientras que los libros de texto están escritos para que una persona pueda estudiar y aprender a partir de ellos. O sea, una persona no experta pueda estudiar y aprender de ellos, ya sea de manera independiente o con la guía de un profesor. Bueno, resulta que Bessou es de esos en ese momento y de los libros que él escribe, por algún tiempo son usados en Francia, esencialmente hasta la creación del École Normal y el École Polytechnique, en los cuales Lagrange es el que toma la batuta y escribe un montón de textos que suplantan a los textos de Bessou. Sin embargo, muchos de estos textos se llevan a otros países, en particular a los Estados Unidos, donde varias universidades, y aquí el texto de Merzbach menciona explícitamente a West Point y a Harvard, donde por casi un siglo algunos de los cursos, los libros de texto, son los libros de Tien Bessou. También, entre otras cosas, él estudia determinantes, es uno de los primeros que define la idea de determinante y demuestra el teorema de Kramer. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, si Bessou lo prueba porque es el teorema de Kramer y no el teorema de Bessou, y además nosotros hemos visto en otros videos donde a ciertas reglas parecidas a la regla de Kramer se ven en matemática medieval,
me parece que es en Arabia, y también cómo es que cuestiones similares son probadas por ejemplo, por Cardano y Tartaglia. Sí, pero primero, para este momento, Besu es un poco más riguroso, por un lado. Por otro lado, ya en este caso, él está explícitamente estudiando las propiedades de esta extraña función multilineal a la que denominamos determinante. Entonces, o sea, ya es un poco más formal y ya es la forma en la que lo conocemos de determinante entre determinante. ¿Y por qué no se llama el teorema de Bezout en vez del teorema de Kramer? Quizá porque por alguna razón que yo no entiendo, también este teorema que tenemos acá, que dice que si D es el máximo común divisor de A y B, entonces la ecuación diofántica AX más BY igual D tiene solución. Este teorema, por alguna razón, se le conoce como el teorema de Bezout. Bezout, entre otras cosas, además de estudiar lo que hoy llamaríamos álgebra lineal, aunque la álgebra lineal propiamente no surge hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero digamos que ahí están no necesariamente sus inicios, sino más bien la precuela. O sea, eh, de esa misma forma, él demuestra este teorema, pero este teorema ya era conocido para su época. Este teorema de hecho está eh, en los elementos de Euclides. Pero a este, si ustedes lo buscan, este se conoce como el teorema de Bezout. Si ustedes buscan en Google el teorema de Bezout, esencialmente van a encontrar dos teoremas. Y ninguno tiene que ver con el teorema de Kramer. Van a encontrar este o van a encontrar un teorema un poco más técnico en geometría algebraica. Ahora hablemos de este señor, que como les dije, ahí tienen el nombre completo, le vamos a llamar el Marqués de Condorcet o simplemente Condorcet. Condorcet es un personaje interesante. Él tiene ciertas cosas en común con Fermat de más de un siglo antes. Eh, de Fermat es esencialmente abogado y político antes que matemático, y él simple y sencillamente en su tiempo libre estudia matemática y trata de resolver problemas en matemática, y resulta ser tan bueno que todavía al día de hoy lo conocemos más por sus logros en matemática que en cualquier otra área. Bueno, Condorcet es algo similar. Él es político, o sea, él estudia derecho en la universidad, se convierte en político, se convierte en filósofo. De hecho, tiene un montón de escritos en filosofía, y es una cosa interesante. O sea, entre las cosas que, que podemos decir de él es que, bueno, él desde sus primeros días, él impulsa la educación, y de hecho en uno de sus libros, bueno, un ensayo que él publica sobre educación, es una de las primeras veces donde se defiende la tesis eh, de que una mujer debería ser educada de la misma manera que es un hombre. O sea que en aquel tiempo las mujeres básicamente no recibían educación salvo que fuesen de las clases muy altas de la sociedad, y si eran de las clases muy altas de la sociedad, la formación que se le daba era esencialmente como administradora doméstica y algunos tipos de como conocimiento básico en letras y en artes, esencialmente para que tuviera de qué hablar en fiestas sociales. O sea, eh, la idea de que las mujeres y los hombres deben ser educados de la misma manera es bastante reciente, y sin embargo hoy por hoy o sea, es algo que nos parece muy natural, pero estamos hablando o sea, de hace 3 siglos. Estamos en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XVIII.
Bueno, y resulta que entre otras cosas, una cosa interesante es que en 1790 él publica un libro que se llama en la admisión de las mujeres a los derechos de la ciudadanía, donde esencialmente él dice, como el nombre del libro lo dice, que las mujeres deben tener igual derecho que los hombres en cualquier ámbito dentro del quehacer del Estado. También hay muchas cosas que hoy consideramos normales, relativamente normales, pero muchas de ellas incluso que han surgido o que han sido popularizadas eh, este siglo. Por ejemplo, la idea esta de que el género o sea, la identidad de género es un constructo social y que no está necesariamente determinada desde un punto de vista biológico y que como constructo social puede ser deconstruido y puede ser reconstruido de una manera distinta. Eh, Hay una cosa interesante digamos que uno se pone a pensar porque esencialmente el libro este, en la admisión de las mujeres a los derechos de la ciudadanía, es un libro de teoría feminista, publicado en 1790. Sin embargo, usualmente se toma como el primer libro feminista la reivindicación de los derechos de la mujer, escrito por Mary Wollstonecraft, publicado en 1792. Ahora, ignoro si Wollcraft y Condorcet en algún momento se conocieron, son claramente contemporáneos. Condorcet nace en 1743, Wollcraft nace en 1756, Condorcet muere en 1794, Wollcraft en 1797. O sea, la mayor parte de la vida de ambos el otro estaba vivo. Es posible, dado que ambos venían de clases muy privilegiadas en Europa, aunque en diferentes países, que se hayan conocido, sin embargo, no tengo idea si fue así. Y si no, por lo menos tenían ciertos, ciertas influencias en común, como por ejemplo eh, los, eh, los escritos de Jean-Jacques Rousseau o otros semejantes, pero eh, en ese momento sí es cierto, Condorcet era hombre, pero él escribe un libro que esencialmente es un libro feminista que precede al que se considera el primer libro feminista de la historia. Por 2 años, pero lo precede. En fin. Eh, Ahora, una de las cosas que podemos decir, Condorcet, cuando se interesa en matemática, él empieza en cálculo integral y escribe libros sobre cálculo integral. Y bueno, como habíamos hablado, él es político y es un proponente de la educación pública. En este ensayo del que le hablé, que es sobre la educación, así se llama el ensayo, él no propone únicamente el hecho de que las mujeres deban ser educadas de la misma manera que el hombre y se les deba dar los mismos derechos, sino él básicamente promueve la idea de que el Estado debe trabajar por darle educación a todas las personas o por lo menos procurarles los recursos para que todas las personas tengan algún grado de educación, en particular los niños. Eh, es un proponente de lo que hoy llamaríamos educación universal y gratuita, que aquí casi que va más de un siglo después, casi siglo y medio después, eh, lo obtenemos en Costa Rica mediante las reformas de Mauro Fernández. Bueno, también él es un pionero o sea, dado que él tiene todo este interés en lo que corresponde a, eh, a filosofía política, él también es un pionero en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, más aún Ah, él es o sea, propone el primer método para demostrar
la inoculación como una estrategia básica, válida. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que más o menos por este mismo tiempo es que inicia eh, la idea de la inoculación. Me parece que es con el sarampión, no, mentira, la viruela, eh, con la que con la que se inicia esto, la viruela, a pesar de, bueno, gracias a Dios se considera casi exterminada, o de hecho exterminada. Esencialmente no hay casos nuevos en el mundo desde ya por décadas. Es una terrible enfermedad, es una enfermedad que mataba a un número importantísimo de personas. O sea, esa idea, es que hay una cosa que nosotros nos cuesta entender ahora. O sea, nosotros decimos la expectativa de vida, o sea, si usted o sea, si usted va a tener un hijo, en el momento en el que ese hijo nace, las probabilidades de que ese hijo no llegue a los 5 años de vida son bastante altas, son esencialmente, más bien, la probabilidad de que no llegue es como una en 2000. O sea, sí, hay casos efectivamente donde infantes mueren antes de su quinto cumpleaños, lo cual es lamentable, pero gracias a Dios en nuestro tiempo es algo profundamente raro. Eso no era el caso en el siglo XVIII. En el siglo XVIII más bien eh, eh, de los niños que nacían vivos, casi la mitad morían antes de sus 5 años. De hecho, vamos a ver al respecto en creo que 2 o 3 videos a partir de ahora. Eh, y eh, una de las enfermedades que ocasionaba esto era precisamente la viruela. Alguien se da cuenta de que hay una enfermedad parecida a la viruela que les da principalmente a las vacas y que cuando o sea, quien- a los bovinos en general, a las vacas, a las cabras, etcétera, y que las personas, los pastores, quienes cuidan de estos animales y en ocasiones sus familias, parecen tener una cierta resistencia a la viruela usual, a la viruela de humanos. Entonces se proponen hacer experimentos en los cuales inoculan con el... Ahora, tengan en cuenta que en este momento no existe eh, teoría de los virus. Ellos no saben que es un virus, pero esencialmente lo que hacen es crean la idea de la inoculación, en la cual esencialmente lo que hacen es que de una de las llagas que se les hace a las vacas toman un poco de pus y con una aguja llenan la punta de la aguja con este pus y se la inyectan a alguien. O sea, esencialmente lo que hacen es punzar a alguien e introducir la aguja un par de centímetros en la piel. Claramente, bueno, primero, eso funcionaba. O sea, era algo que empíricamente se había demostrado que funcionaba. Bueno, había mucha ah, habían evidencias de que quizá podía funcionar. Nadie lo había estudiado de una manera eh, protocolaria, pero bueno, de la misma manera que yo me imagino que a algunos de ustedes se les habrá dado un poco de asco escuchar cómo tomaban este pus y se lo inyectaban a la gente, pues también a la gente en ese momento le daba asco. De hecho, esta fue básicamente la creación de lo que hoy llamamos vacunas. Y los llamamos vacunas porque vienen de vaca, porque vienen justamente de esta curiosidad histórica donde la primera vez que encontramos una forma de inocular es a partir de una vaca. Dicho de otra dicho por otro lado, si nosotros fuéramos consistentes con la forma en la que se hacen la mayor parte de las vacunas el día de hoy, no se llamarían vacunas, sino se llamarían huevunas, porque esencialmente el componente activo
se crea en claras de huevo. O sea, por eso es que cuando se quieren hacer cuestiones de vacunado, los huevos suben de precio. Porque esencialmente se necesitan miles y miles de huevos para producir vacunas y, o sea, en algún lado había visto que los Estados Unidos esencialmente usa 5 millones de huevos por semana para producir vacunas, para que tengan una idea de la cantidad de huevos que se utilizan. Bueno, en fin, entre otras cosas, bueno, Condorcet en su él pasa por la Revolución Francesa, a pesar de ser de la nobleza, él es una de las personas que considera que la nobleza debería eh, ser, considera que la nobleza debe, no, que el poder no debe venir de manera hereditaria, sino que esencialmente que debe haber alguna versión de lo que hoy llamaríamos democracia. Sin embargo, después de los primeros, o sea, la revolución de la cancha de tenis, y sí, hay algo que se llama la revolución de la cancha de tenis, búsquenlo, no tiene nada que ver con matemática, pero tiene que ver con la Revolución Francesa. Y después de la toma de la Bastilla pasan algunas cosas y en 1790 se instaura un gobierno revolucionario que quizá uno de sus miembros más famosos es Robespierre. Y ellos instauran esta triste página de la historia de la humanidad donde esencialmente cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos en lo más mínimo o que simplemente les caiga mal les cortan la cabeza. De hecho se dice que, y se me olvida cuál fue la ciudad, pero una ciudad en el sur de Francia donde solo en esa ciudad, solo en un día, le cortaron la cabeza a 50.000 personas. O sea, es el grado al que llegó eh, esta locura durante este tiempo es difícil de describir y por eso se le denomina el terror. Durante este tiempo, bueno, a alguien le cayó mal Condorcet y lo pusieron ordenaron su arresto. Él esencialmente se esconde por varios meses, me parece que incluso casi un par de años, y durante ese tiempo escribe una serie de libros que se llaman Boceto del cuadro histórico del progreso de la mente humana, que es también una gran obra ah, de historia de la política, de la ciencia, filosofía de la política y de la ciencia, eh, y es publicado de manera póstuma. Condorcet eventualmente él se entrega porque después de haber estado corriendo de la casa de un amigo a la casa de otro, él decide de que está poniendo en peligro las vidas de sus amigos y él no quiere de ser el responsable de que algunos de ellos se les termine cortando la cabeza, entonces él se entrega. A diferencia de muchos de sus compatriotas en ese momento, él no es decapitado, o sea, él no pasa por la guillotina. Sin embargo, es uno de muchos que durante la Revolución Francesa misteriosamente mueren en prisión mientras esperan un juicio. Bueno, sigamos. En este caso, Joseph Louis Lagrange o Giuseppe Louis Lagrange él es nacido y criado en Italia, sin embargo, en su juventud para estudiar se muda a París y esencialmente vive el resto de sus días en París. Se naturaliza como ciudadano francés en el momento, o sea, él ya está en sus 50 cuando se da la Revolución Francesa y él considera durante ese momento volver a Italia, sin embargo, también eso coincide más o menos con la invasión francesa a Italia, entonces, y además se le ofrece ser el fundador del École Polytechnique y el École Normal,
Entonces él decide quedarse y él sobrevive la Revolución Francesa y el terror. Eh, Entre otras cosas, bueno, Lagrange es uno de los primeros que es un gran proponente de la rigurosidad en matemática. Este es esencialmente es uno de estos cuestiones que se ven, que van y vienen en la historia de la matemática y es la rigurosidad versus el intuicionismo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos vamos solo por las ideas intuitivas, en muchos momentos surgen paradojas tremendas. Entonces, más o menos por este tiempo es que nace la idea de que la matemática tiene que ser profundamente rigurosa y es una idea que es heredada y es seguida por siglos. De hecho, esencialmente durante todo el siglo XIX-XX la matemática es profundamente rigurosa. Hacia la segunda mitad del siglo XX, durante el siglo XXI, en algunos casos esta rigurosidad se ha relajado un poco. No es que se ha dejado de lado, sino que se ha relajado un poco eh, por varios motivos. Pero en fin. Entre otras cosas, bueno, como les decía, él consideró dejar Francia durante el periodo al que se le llama el terror, pero se le ofreció ser el fundador de l'École Normale y de l'École Polytechnique, entonces se quedó en Francia. Él, como ya les había comentado cuando estábamos hablando de Bessou, él escribe varios textos. Para este momento, tengamos en cuenta que Bessou ya lleva una década muerto y también sus libros llevan usándose como 3 décadas ah, en Francia. Y de Lagrange decide más bien escribir él sus propios libros y también son libros que por mucho tiempo, al menos en Francia, son usados. Él inicia lo que él denomina el estudio de teoría de funciones. Hoy denominaríamos esto como el análisis complejo o variable compleja, si lo quieren ver de esta manera, para aquellos que están tomando variable compleja este semestre. Estudia también el cálculo de variaciones y también estudia el problema de tres cuerpos. Es un problema interesante, búsquenlo, coméntenlo en los foros. Es uno de los primeros que avanza el estudio de la teoría de grupos. Ya en este momento empieza a surgir antes de hecho esto es más bien antes de principios del siglo XIX, o sea, porque veamos que Lagrange muere ya en el siglo XIX, pero antes de este momento resulta que el álgebra esencialmente se consideraba el estudio de los polinomios y de las ecuaciones, en vez de ser considerado el estudio de las estructuras algebraicas, como son los cuerpos, los anillos, los grupos. También están estas ideas de lo que llamamos álgebras, aunque eso es un poco más de topología, pero sigma álgebras, cosas así, o lo que es teoría de categorías. Todo este tipo de estructuras mm, empiezan a surgir y su estudio empieza a surgir en ese momento y es cuando se empieza a considerar eso álgebra, donde una de sus aplicaciones es el estudio a los polinomios. Y curiosamente es uno de los primeros que prueba este teorema, que si P es primo, entonces P divide a P-1 factorial más 1. Esto no es cierto si P fuese un número compuesto y es fácil de probar, pero él es de los primeros que prueba esto y también es uno de esos problemas, es uno de esos teoremas que posiblemente ustedes encontraron en el curso de teoría de números. También Lagrange, ¿por qué lo conocemos hoy? Bueno, por la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Que Gaspard Monge, Gaspard
primero se forma como arquitecto e ingeniero. Sin embargo, él demuestra aptitud para matemática y esencialmente mientras funge como arquitecto, se convierte en un matemático autodidacta. No sé si recuerdan, pero en algún momento hablamos que durante el siglo XV, 3 siglos después que este señor, eh, Giuseppe Brunelleschi, describe básicamente lo que nosotros hoy llamaríamos geometría proyectiva. Lo que describe son estas ideas de perspectiva cuando en diseño Brunelleschi, al igual que Gaspar, era arquitecto. Eh, Sin embargo, Brunelleschi no lo matematiza. O sea, él crea esta teoría, pero él la crea desde un punto de vista ah, de diseño, no desde un punto de vista matemático. Gaspar toma estos trabajos posiblemente o quizás los desarrolla de manera independiente y eh, toma las bases, o sea, sienta las bases de la geometría proyectiva. También él participa con Lavoisier en varios experimentos. Lavoisier es también otro personaje interesante del que pueden comentar. Eh, bueno, estudió geometría analítica y descriptiva, es junto con Carnot, que vamos a hablar en un rato, es uno de los fundadores de la matemática, de la geometría moderna, del estudio de la geometría moderna. Establece también el estudio de estereometría analítica, de la misma manera que más de un siglo atrás, casi siglo y medio atrás, con la publicación en 1634 es que publica, eh, que Descartes publica su ensayo del método con sus respectivos anexos y crea la geometría analítica, que es, o sea, es geometría plana, pero visto desde un punto de vista con coordenadas. Bueno, Gaspar Monge crea la estereometría, que es esencialmente geometría analítica en 3 dimensiones. Ah, y una de las cosas que hace es que si o sea, eh, establece o prueba esta fórmula donde si tenemos un punto PQR que está fuera del plano AX más BY más CZ igual D, entonces la distancia aquí entre esta D y esta fórmula debería haber un igual. La distancia de este punto a este plano está dada por esta cantidad. Bueno, hablemos ahora del último caballero del que vamos a hablar en este video, que es Lázaro Carnot. Carnot es, al igual que Condorcet, él es un noble. Sin embargo, no viene de una familia tan adinerada, pero su estado como noble lo lleva a poder estudiar para convertirse esencialmente en ingeniero del ejército. Sin embargo, también él demuestra una aptitud para la matemática muy grande. De hecho, no hablamos de eso, pero Monge, cuando, o sea, cuando él empieza a publicar de tal manera, él gana eh, mucha notoriedad, mucha fama como matemático y se le da una posición como profesor de matemática y él es uno de los profesores de Carnot. Bueno, Carnot trabaja con él con Monge en varias cosas y eventualmente durante la Revolución Francesa, pues él es uno de los que trabaja con Napoleón. De hecho, Carnot se considera que, o sea, que sin él Napoleón no hubiese logrado vencer en las batallas que tuvo en Italia, o sea que Carnot fue responsable directo de muchas eh, de las victorias en Italia. Sin embargo, en su momento, de hecho, Robespierre se enemista con Carnot y eh,
lo trata básicamente de meter cizaña para lograr que él sea también ejecutado. Sin embargo, Carnot tenía mucho apoyo, no solo entre otros miembros ah, del Comité de los 500, que era básicamente digamos que la asamblea legislativa de esta gente, y también la Corte Suprema, y no había en ese momento separación de poderes. Eh, Sino que en el pueblo, o sea, la gente de los franceses en estos momentos están orgullosos de los triunfos que logra Napoleón, y saben que Carnot es esencialmente en cierto punto la mano derecha de Napoleón Bonaparte. El problema es que en cierto momento, aproximadamente en 1797, Carnot y Bonaparte se pelean porque esencialmente Carnot es uno de los que no quiere ni a patadas ir a invadir Rusia porque le parece una terrible idea, y esto, la fracturación de relaciones entre Carnot y Bonaparte es lo suficiente como para que él sea exiliado. Entonces él a partir de ahí vive más de un cuarto de siglo fuera de Francia como un exiliado. Él, entre otras cosas, estudia cálculo mediante infinitesimales. También, como les dije, es uno de los fundadores del estudio de la geometría moderna. Datos interesantes, resulta que eh, su descendencia también ha sido bastante conocida en Francia, o sea, sus descendientes sí lograron o quedarse o volver a Francia en su momento. Eh, Uno de sus hijos, Hipólito Carnot, se convierte en lo que aquí llamaríamos un diputado. Y otro de sus hijos, que se llama Sadi Carnot, fue un físico muy renombrado que estudió cuestiones de termodinámica, y otro de sus, no, más bien uno de sus nietos, que también se llamaba Sadi Carnot, se convierte en el presidente de la República Francesa, o de la Tercera República Francesa, en 1887 hasta que fue asesinado en 1894. Bueno, y con eso concluimos este video esencialmente eterno que tenemos acá, que creo que es el video más largo que hemos tenido en este curso hasta el momento. De momento, que estén bien y nos vemos en el siguiente video.